¿Sabías que originalmente los textos bíblicos se presentaban en rollos continuos de texto sin divisiones internas? Cuando Jesús citaba las Escrituras, no mandaba a buscar capítulos o versículos, simplemente tomaba los rollos y empezaba a leer. La división en capítulos y versículos de la Biblia se introdujo o se dio una innovación en la época de los primeros cristianos. La división de los capítulos se introdujo a partir del siglo XIII y la división de los versículos en el siglo XVI. Y hoy puedes tener la Biblia al alcance de tu mano. Biblia del lector, nueva versión internacional. Una vez que la conozcas, no vas a querer dejar de leerla. Manuel, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás tú? Bien, Manuel, damos la bienvenida. Estamos muy contentos de tenerte nuevamente aquí. Manuel, háblanos de la traducción Nueva Versión Internacional. Sabemos que es una traducción fiel a los manuscritos originales y es una traducción confiable para el estudio personal y devocional. Pero ¿por qué parece que algunos versículos han sido omitidos? Pues es lo que dicen muchas personas y creo que es digamos que la parte que más las personas resaltan a la hora de, pues entre varias versiones, mirar la Nueva Versión Internacional. Sí. Yo creo que la respuesta es relativamente sencilla, pero creo que parte del problema es que a veces no sabemos o no nos hemos puesto a investigar mucho sobre transmisión textual, es decir, cómo llegó la Biblia hasta nosotros. La Biblia llegó hasta nosotros a través de manuscritos, ¿verdad? Obviamente primero tenemos los manuscritos originales, que sería lo que escribió Pablo, lo que escribió Juan, el autor de Hebreos. Y después de esos manuscritos originales, tenemos las copias que estuvieron copiando las iglesias. Por ejemplo, cuando Pablo le enviaba una carta a la iglesia de Galacia, y entonces esa iglesia, porque en realidad Galacia es una región, entonces tenían que copiarla y la enviaban a las diferentes iglesias de la región de Galacia. Y entonces con el paso del tiempo, ¿verdad? Se siguen copiando. Después ahí empiezan a surgir los copistas un poquito más profesionales en la Edad Media hasta llegar hasta nosotros el día de hoy. Entonces nosotros creemos, y mi convicción es que creemos que Dios ha preservado su palabra, que esa transmisión es fiel, que la Biblia es inerrante en sus manuscritos originales, pero la manera en que Dios ha decidido transmitirla es a través de una multitud de estos manuscritos. De hecho, tan solo en griego hay más o menos 5.500 a 5.700 manuscritos antiguos. Wow. La razón por la cual a veces se dice, bueno, ¿y por qué en la NRI algunos de los versículos están, por ejemplo, en notas al pie o están en el margen? Se debe a estos manuscritos antiguos, sobre todo a los manuscritos del siglo IV, del siglo III, en donde, puesto que no se encuentran en esos manuscritos, entonces se decide poner en las notas al pie, y esa es la razón. La razón no es que se esté buscando ocultar algo, no es que hay una teoría de conspiración. De hecho, los eruditos, pastores y teólogos estamos completamente al tanto de lo que es la crítica textual. Es algo que es muy abierto, es algo que se estudia prácticamente en todos los seminarios evangélicos que yo conozco, y una versión como la Nueva Versión Internacional, que busca que la traducción venga de los manuscritos más antiguos. Es por eso que estas cosas, porque son manuscritos que se remontan a la antigüedad, los más antiguos que tenemos, que se han descubierto en los últimos años. Pero yo te puedo decir, por ejemplo, que algunas de las personas que conozco del Comité de Traducción de la Nueva Versión Internacional son pastores y teólogos evangélicos, conservadores, que aman la palabra de Dios, aman la iglesia. Y si a alguien le interesa y busca por ahí en Google mi nombre, Emanuel Elizondo, y pone Nueva Versión Internacional, va a encontrar un artículo que escribí con un compañero, donde ahondamos un poquito más en esto, en lo que es la crítica textual desde la perspectiva evangélica, y de este tipo de preguntas que muchas veces se hacen, que son válidas.
y que hay Sí. respuestas para ello. Sí, sobre todo, Manuel, porque sabemos que la mayoría de los cristianos de Latinoamérica, Sudamérica, siempre, la mayoría de estas generaciones crecieron con la Reina Valera de 1960, y entonces cuando llega la nueva versión internacional, pues claro, al encontrar un lenguaje más claro, un poco actual, por decirlo así de alguna manera, las revisiones que ustedes pues le hicieron en toda esa parte de la edición, pero sí siempre se ha manifestado como esa inquietud de por qué no aparecen ciertos versículos. Entonces sí es válido la aclaración que nos haces, porque ayuda mucho como a dispersar esas dudas que muchas personas cargan acerca de la nueva versión internacional. Así es, y de hecho tenemos una riqueza cultural en la Reina Valera, sin duda alguna. Es una Biblia que amamos y que Dios ha usado poderosamente. Y Amén. estas otras versiones evangélicas, ¿verdad? Como la nueva versión internacional, entre otras, nos ayudan a ampliar esa riqueza porque se usa, como acabas de mencionar, lenguaje contemporáneo, una filosofía de traducción que es esta equivalencia óptima que se busca tener, y de esa manera, por eso es que muchas personas cuando leen alguna otra versión moderna, dicen, hay muchas cosas que no había entendido antes y que ahora entiendo, y es por eso, porque el lenguaje va cambiando. Cuando Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera en el siglo XVI hicieron, bueno, Casiodoro hizo la traducción y Cipriano la revisó, pues el castellano del siglo XVI y el español del siglo XXI ha cambiado mucho. Y es que con el paso del tiempo se tiene que actualizar el lenguaje, porque si leyéramos una versión del siglo XVI batallaríamos mucho en entenderla el día de hoy. Correctamente, así mismo es. Emanuel, ¿por qué tanta gente siente que leer la Biblia es difícil? Sabemos que hay, de hecho lo vemos en muchos de los nuevos creyentes cuando llegan a nuevos a la iglesia y pues se les da una Biblia, muchos manifiestan, yo la leo, pero no entiendo absolutamente nada. Yo creo que puede haber dos razones, por lo menos, a lo mejor hay más, y lo digo también yo como ministro en una iglesia. Primero es, quizá puede ser la versión que usamos, ¿verdad? A lo mejor si usáramos una versión como la NBI, nos ayudaría a entender un poquito más, porque habla el lenguaje contemporáneo, pero al mismo tiempo busca ser fiel a los manuscritos. Entonces, a veces pudiera ser que una persona empieza a leer la Biblia, no está, para empezar, no está acostumbrado quizá a leer, o no mucho. Segundo, a lo mejor el lenguaje se le hace un poco complejo. Y tercero, también puede ser por dónde empieza en la Biblia, sobre todo si es un nuevo creyente y dice, yo quiero leer toda la Biblia, y empieza en Génesis, que está muy bien, pero a lo mejor cuando está por ahí de Levítico, Deuteronomio, porque es un nuevo creyente y no tiene a lo mejor todo el contexto para entender la ley. Yo lo que recomendaría, una recomendación, porque si alguien quiere empezar en Génesis, gloria a Dios, ya no tengo ningún problema con eso, pero yo recomendaría comenzar con Juan, el Evangelio, o con Marcos, ¿verdad? Marcos es el Evangelio más corto, te resume la vida del Señor Jesucristo. Puedes irte a Juan, donde se explora mucho las palabras del Señor Jesucristo. Entonces, a lo mejor empezar en el Nuevo Testamento, en un Evangelio, para saturarte de Jesucristo, y luego ya puedes empezar a ir a algunas de las partes de la Biblia que son más difíciles de entender, como lo sería el Pentateuco, o como serían los profetas mayores y menores, que definitivamente, hasta yo, ¿verdad? Leo, no sé, Amós, y a veces digo, ok, tengo que leerlo muy cuidadosamente y tener un contexto, porque hay partes difíciles de entender, pero eso es parte de lo bonito, porque eso quiere decir que la Biblia hay que estudiarla, hay que leerla, pero también hay que estudiarla. Y entonces, sí es verdad, pero esta es la buena noticia. Mientras más lees la palabra de Dios, más la entiendes. Así mismo es, sí. Bueno, hoy tenemos, pues estamos aquí para hablar acerca de la Biblia del lector, que es pues la Biblia que traemos en esta tarde para que las personas que están conectadas pues tengan conocimiento. Y la primera pues duda que se nos viene casi siempre, ¿por qué la Biblia del lector? ¿Por qué ese nombre? ¿Y por qué de una u otra manera nace esta Biblia?
Bueno, la Biblia de lector, que tú también la tienes ahí y yo también, básicamente se le pone ese nombre porque es una Biblia en donde no trae los capítulos y los versículos. Es decir, se pone lo más similar a cómo un creyente, por ejemplo, del siglo I, habría leído, por ejemplo, el rollo de Isaías. ¿Por qué? Porque el rollo de Isaías, para un creyente en el primer siglo, no tenía capítulos ni versículos. Simplemente se abría el rollo de Isaías y se tenía que leer. Entonces, los primeros manuscritos, de hecho, todos los papiros más antiguos que hay del Nuevo Testamento, ni uno solo tiene capítulos y versículos. Tú ahorita mencionaste la historia de eso. Los capítulos y versículos se agregaron en el tiempo medieval para ayudarnos a manejar la Biblia de manera colectiva. O sea, que si yo te digo Juan 3:16, tú inmediatamente sabes a qué me refiero. Si yo te digo Isaías 53, tú sabes a qué me refiero. Si yo te digo Romanos 8, sabes a qué me refiero. Pero se hizo para ayudarnos, pero no están los manuscritos antiguos. Ahora, en la Biblia del lector sí ayuda al lector porque en la parte de amero abajo te da el rango de la hoja. Por ejemplo, aquí la abrí en la página 1423 y abajo aparece Daniel 2:40 a Daniel 3:3. Entonces, eso es como una pequeña ayudita para que el lector sepa en qué rango de la Biblia está, pero toda la página viene sin capítulos ni versículos. Y ese es el propósito. El propósito es que tú puedas leerla como fue originalmente escrita. Porque cuando Moisés escribió los libros de Moisés, no estaba poniendo, ok, capítulo 5, versículo 1. No, simplemente estaba escribiendo. Y esta versión, esta Biblia de lector, eso es lo que busca, que puedas tener esa experiencia tú también. Sí, de hecho de eso se trata nuestra próxima pregunta y es ¿cómo cambia la experiencia de lectura sin la división de capítulos y versículos? Porque es lo que estamos, como tú me lo dijiste, estamos acostumbrados, ya adaptados a esto y pues encontrar una Biblia que no los tenga, pues la experiencia es no rara, pero sí es como a lo que no estamos acostumbrados. Sí. Yo creo que es una experiencia muy bonita porque lo que va a hacer es que te vas a enfocar en los libros de la Biblia como libros, ¿verdad? Porque así es como están escritos, las epístolas, los libros, las cartas, los evangelios, son libros. Y cuando tú compras un libro en la librería, típicamente no te va a poner de que capítulo 4, versículo 1, versículo 2, no, ¿verdad? Simplemente a lo mejor va a estar por capítulos, pero no por versículos. Y lo que esto va a hacer es que te va a dar un panorama quizá más profundo de cómo está escrita la Biblia. Y también, aunque los capítulos, los versículos y los subtítulos son de mucha ayuda, puesto que no están inspirados, ¿verdad? Porque eso se agregaron en el periodo medieval para nuestra ayuda, a veces te pueden distraer un poco, ¿verdad? A veces no te das cuenta que lo que aparece en este párrafo y luego hay un subtítulo y luego aparece, a veces hay una desconexión, como que crees que, pero en realidad es la misma cosa que se está diciendo. Entonces, una Biblia como esta te va a ayudar a ver el flujo de las narrativas, el flujo del pensamiento de Pablo, por ejemplo, cuando está escribiendo, y de esa manera, una vez más, vas a tener una experiencia más similar a lo que un creyente del siglo II o del siglo III habría experimentado cuando recibía, por ejemplo, una carta de Pablo. Muy interesante y de verdad que cambia, al saber todos estos detalles, sé y estoy segura que las personas que vayan a ver más adelante el live y las que están conectados con nosotros, de verdad que nos abre un poco más la mente y nos dice, es verdad, ¿cómo sería leer la Biblia si no estuviera vida, si fuera un solo libro, ¿verdad? En vez de leerlo por, digamos, por divisiones o por capítulos, de verdad que cambia completamente la experiencia. Y como tú dices, a lo mejor como no tenemos esa necesidad, digámoslo así de alguna manera, de hacer una pausa, sino que vamos derecho, a lo mejor se nos va a quedar como un poco más grabado quizás lo que vamos leyendo, ¿no? Sí.
¿Por qué específicamente escogieron la nueva versión internacional para este formato de Biblia como es la Biblia del lector? Yo creo que parte de la razón, y por cierto, estas Biblias vienen con su listoncito, ¿verdad? Entonces tú puedes ir leyendo y dices, oye, ¿cómo me voy a acordar en dónde me quedé? Pues con el listón tú la vas poniendo, ¿verdad? Una de las razones por las cuales se decidió usar la nueva versión internacional es porque, puesto que es una versión en lenguaje contemporáneo, usa las reglas contemporáneas, por ejemplo, de diálogos, las reglas que la Real Academia Española el día de hoy tiene vigentes para el uso de diálogos, para el uso de párrafos, y de esa manera la experiencia es, por ejemplo, por poner un ejemplo, ahorita abrí la Biblia en Mateo 8:3 al 8:19, esa es la página en donde estoy, y entonces es la historia donde Jesucristo está entrando a Capernaum y se le acerca un centurión a pedirle ayuda, y la manera en que está escrito, los diálogos, los párrafos, es como una historia, porque así es como se escribió. Se escribió como una historia donde tú puedes ver diálogos entre el Señor Jesucristo, entre el centurión, entre los fariseos, los apóstoles, y en las Biblias más, digamos, tradicionales, por decir algo, a veces eso se oscurece un poco, ¿verdad? Porque no están publicadas ya sea por versículos, cada versículo es un nuevo párrafo, pero esta versión en específico tiene esa particularidad en que nos ayuda a leer la Biblia como está escrita, y no nada más en las narrativas, porque déjenme les digo algo bien importante, en los libros poéticos está escrito como poesía. Incluso algunos libros que no nos damos cuenta que son poemas o que tienen algunas particularidades poéticas en hebreo, como Isaías está lleno de poemas, a lo mejor lo leerías en otra versión y no te darías cuenta que Isaías está escribiendo en poesía hebrea, pero aquí se busca decírtelo por la manera en que está la página, está dividida y está escrita como si fuera poesía. Entonces hasta eso te va a sorprender, que vas a ver diferencias Interesante. poesías y epístolas. Muy interesante porque, por ejemplo, el libro de Cantar de los Cantares, que es bien interesante también, tú lo decías muy poético, por aquí voy a aprovechar para acercar un poquito la cámara y la gente lo pueda mirar, así es, está escrito, como le decía Manuel, en estilo poético, que es así bien estilo, bien, como le diría uno, bien centrado, bien debajo pues una frase de la otra, y que es como normalmente debiera leerse una poesía. Esto es muy interesante porque de verdad que nos hace que la experiencia de la Biblia sea muy diferente a la que nosotros normalmente estamos acostumbrados. Sí. Y va a ser una experiencia sin duda alguna para las personas que quieran tener una Biblia, otra opción, otra manera de poder leer mejor las escrituras, sin duda alguna va a ser una opción ideal. Emanuel, ¿para quién es ideal precisamente esta Biblia? Yo creo que es para personas que quieren profundizar en su entendimiento de la escritura, que a lo mejor quieren poder leer la Biblia con una frescura nueva o diferente. Creo que este tipo de lectura puede ayudarle tanto a un nuevo creyente que dice, oye, es que como dijiste ahorita, no le entiendo bien. Yo creo que esto le va a ayudar a entender mucho mejor porque lo va a ver de una perspectiva diferente, pero también a los creyentes que quizá ya tienen mucho tiempo en la fe o ya tienen varios años en la fe, que ya han leído la palabra de Dios, pero esto les va a proveer también una nueva perspectiva, les va a abrir los ojos, les va a profundizar el entendimiento y una vez más van a tener una experiencia muy hermosa de devoción con Dios, y creo que lo que esta Biblia va a causar es una profundidad en el entendimiento y el estudio y también un acercamiento espiritual a Dios, porque mientras más conocemos la palabra de Dios, más conocemos a Dios. Amén. Emanuel, y ya por último, para cerrar, 3 razones por las que las personas deben usar la Biblia del lector nueva versión internacional. Yo diría que una de las primeras sería para entender mejor las escrituras, porque está a lo mejor
¿Cómo la voy a entender si no tiene los capítulos y los versículos? No, te vas a sorprender que estoy seguro que la vas a entender mejor. Segundo, es para disfrutar la Biblia. Creo que la vas a disfrutar porque va a ser una experiencia nueva, a lo mejor a la que no estás acostumbrado. Ese tiempo de devocional que tienes en la mañana, en la tarde o en la noche, va a cobrar nueva vida. A lo mejor te habías acostumbrado a la rutina y esto te va a sacar de la rutina. Y tercero, diría, yo creo que porque con esto vamos a poder glorificar a Dios. El propósito de nuestra vida, de nuestra existencia, es glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Y creo que al leer un recurso como este, y si tu corazón está en el lugar correcto, vas a glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque lo vas a entender mejor, lo vas a buscar más, y lo que esperaríamos es que lo vas a amar a más profundidad todavía por medio de su palabra revelada. Gracias por haber estado con nosotros. Con mucho gusto y contento, siempre dispuesto a servir. Y gracias también a ti por estas preguntas tan buenas, tan interesantes, y espero que sean de mucha ayuda para todos los oyentes. No se te olvide dar like, suscribirte y tocar la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones.